Hola, Dios les bendiga. Quienes habla su hermana en Cristo, Semiramis Cedeño de Merchán. Hoy les vengo a explicar los aspectos más importantes del libro de Nehemías como requisito para aprobar la asignatura Libros Históricos de la Escuela Ministerial La Mano de Dios, nuestro instructor Agustín Marante. El objetivo principal de esta presentación es mostrar los aspectos más importantes del libro de Nehemías. El contenido de la presentación: lo primero, mostrar los datos principales del libro de Nehemías, la biografía de Nehemías, el contexto histórico, el contexto geográfico, un bosquejo del libro y la conclusión. Veamos los datos principales del libro de Nehemías. ¿Quién escribió el libro? Se desconoce, sin embargo, los eruditos atribuyen este libro al propio Nehemías y lo cuentan como una autobiografía. ¿Qué se cuenta? La historia de la reconstrucción de los muros de Jerusalén, que se desarrolla en el periodo posterior a la cautividad babilónica, aunque también deja lecciones de liderazgo. ¿Dónde se desarrolla la mayoría de la historia? En Judá. Cuando aproximadamente entre los años 445 y 430 a.C., y el propósito es la reconstrucción del muro de Jerusalén, el recuento de ciertas leyes divinas y la renovación del pacto por las ordenanzas de la antigüedad. El versículo clave que considero es el más importante, o por lo menos el que a mí me llama la atención, es el siguiente: id y comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque el día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Previo al estudio del libro de Nehemías, conozcamos un poco más a Nehemías a través de su biografía. La etimología del nombre Nehemías es un nombre masculino propio de origen hebreo en su variante en español y se deriva del hebreo, Namiak. Su significado es Yahvé ha consolado, Jehová conforta. El origen de Nehemías: él era de la tribu de Judá, hijo de Acalías, fue criado en medio del cautiverio babilónico y el medo-persa. ¿Cuál era su oficio? Él era copero del rey Artajerjes en Susa y también fue gobernador de Judá. Ahora bien, conozcamos el contexto histórico que originó el desarrollo de lo que se explica en este libro. Este libro se inicia con la preocupación que expresa Nehemías en el capítulo 1 del versículo 2 al 4. Lo leo: que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allá en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Se preguntarán, ¿qué era lo que sucedía? ¿Por qué estaban los muros de Jerusalén derribados? Pues si nos remontamos al año 586 a.C., como todos sabemos, el rey Nabucodonosor de Babilonia invadió Jerusalén y se llevó a algunos, se los llevó cautivos y se los llevó por 70 años. Luego que pasaron estos 70 años, cuando fue derribado el reino de Babilonia,
y comenzaron a reinar los persas, hubo un decreto que sacó Ciro, el rey de Persia, para que se cumpliera la palabra de Jehová. Y se los leo aquí en Esdras, el capítulo 1, desde el versículo 2. Así ha dicho Ciro, el rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, edifique la casa de Jehová, el Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle a los hombres de su lugar con plata, oro, bienes ganados, además de ofrendas voluntarias en la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces, este decreto consistía en que los que desearan regresar de ese cautiverio que venía desde 70 años a Jerusalén, lo podían hacer para que edificaran el templo de Jerusalén. Y los que se deseaban quedar donde estaban, lo podían hacer porque ya tenían una vida allí. Pero ¿cuál era la preocupación de Nehemías? Porque los muros de Jerusalén tenían gran importancia, porque esos muros servían de protección a la ciudad y de defensa contra los enemigos, y esto le generaba seguridad a los habitantes. Veamos el contexto geográfico, donde se desarrolla la historia del libro de Nehemías. El libro de Nehemías se desarrolla en dos partes, en Persia y en Jerusalén. En Persia es donde Nehemías recibe la noticia de que los muros están derribados. En Persia es donde él hace el ayuno y la oración y le hace el pedido al rey Artajerjes. En Jerusalén es donde ya con todos los recursos que le dio el rey Artajerjes, con las cartas, con los recursos, y con el nombramiento de gobernador es donde él ejerce autoridad para poder levantar los muros. También hace una planificación y ejerce liderazgo. Veamos el bosquejo del libro de Nehemías. En base a las investigaciones, realicé el siguiente bosquejo del libro de Nehemías, separado en dos periodos. El primer periodo de Nehemías como gobernador de Judá, donde Nehemías vuelve a Jerusalén, hace la reedificación de los muros, hace planes para repoblar Jerusalén, reformas religiosas de Esdras y Nehemías, se efectúa la repoblación de Jerusalén, la dedicación de los muros y la designación de los tesoreros. En el segundo periodo de Nehemías como gobernador de Judá, separa a los judíos de los extranjeros, echa a Tobías del templo, hace una reunión con los levitas y hace una reforma en los diezmos y en la observancia del sábado, hace una reforma con respecto a las esposas extranjeras y hace una declaración final. Nehemías en Persia. Nehemías recibe las noticias de las condiciones reinantes en Jerusalén y él se siente algo afligido por esa razón, y es que él dice allí que se sentó y lloró. Pero además de eso, él estuvo varios días de ayuno y de oración, y él le expresa a Jehová una oración, y no una oración cualquiera. A mí me llama esto la atención porque él tenía un sentir, una preocupación por ayudar a su pueblo, y él no se fue directamente a actuar por sus fuerzas. Él se presentó delante del Señor, le expresó su necesidad y lo hizo de una manera donde podemos observar que es una oración estructurada, donde no se le escapó nada, donde él reconoce el poderío de Jehová de los ejércitos, donde él eleva un clamor para ser escuchado, donde le recuerda sus promesas, donde pide perdón por él y pide perdón por su pueblo, y le pide al Señor que conceda la petición que le está dando en base a su misericordia. Luego,
que él hace esta oración y que él se presenta delante del rey Artajerjes. El rey Artajerjes, como él es una persona de confianza de él, y evidentemente era su copero, le preguntó qué era lo que tenía, por qué tenía ese rostro, ese semblante de afligido, y él expresó qué era lo que estaba pasando, porque los muros de Jerusalén estaban derribados, y le pidió un permiso para ir a poner en obra y reconstruir esos muros. Artajerjes le concede el permiso a Nehemías para que vuelva a Jerusalén y repare los muros, y no solo eso, sino que le da unas cartas para que pueda tener permiso, lo nombra gobernador de Judá y además le da recursos para que pueda levantar los muros. Y además de que le dio que fueran con él unos escoltas de soldados, pues, para que lo custodiaran. Cuando Nehemías llega a Jerusalén y observa con sus propios ojos a través de un recorrido que hizo a caballo en una noche el estado de los muros, él anima al pueblo a reconstruir los muros, pero por otro lado encontró también oposición. Aquí estamos hablando de Sanbalat, que era el gobernador de Samaria, estamos hablando de Tobías, que era el gobernador de Amón, y de Gesem, que era el gobernador de Edom y de Moab. Pero Nehemías no se dejó intimidar y les recordó que no tenían parte en las decisiones de reconstruir los muros de Jerusalén. Ellos no tenían parte en Jerusalén. Entonces él organiza 42 grupos de edificadores encargados a cada uno una parte del muro o las puertas, y como lo pueden visualizar en la imagen que viene a continuación. Y una de las estrategias que él aplicó fue que asignó partes del muro a quienes vivían cerca para que no tuviesen que movilizarse y que sintieran ese sentido de pertenencia, de estar interesados, porque ellos iban a reparar el muro y la puerta que lo iban a proteger a ellos mismos y a su familia. Pero la oposición seguía todavía insistiendo. Entonces, ¿qué hizo? Él dividió los grupos, unos edificaban y otros custodiaban con armas y escudos. El pueblo, de igual forma, se sentía desanimado, pero Nehemías lo reanima otra vez. Sin embargo, el pueblo comienza a tener dificultades porque algunos oficiales se aprovechaban de la necesidad del pueblo y les cobraban impuestos y le cobraban intereses. Nehemías se opone a esto y acaba con la usura, con un llamado de atención tanto a los oficiales como a los nobles, y por fin pudieron terminar la obra. Esta obra se terminó en nada más y nada menos que en 52 días. Gloria a Dios. Eso lo pueden ver en Nehemías capítulo 6, versículo 15. En esta imagen pueden visualizar una vista aérea de los muros de Jerusalén para aquel entonces. Allí se pueden observar cada una de las puertas, donde estaba ubicada aproximadamente cada una de las puertas que se mencionan en Nehemías 3 y que fueron asignadas a cada uno de los grupos. Luego de finalizado el muro, Nehemías organiza el gobierno, nombra cantores y levitas y pone guarda a la ciudad, convoca a los nobles y oficiales del pueblo para que fueran empadronados o fueran censados según las familias y registrados en un libro según su genealogía. Designa dirigentes también. Esto lo pueden ubicar en el capítulo 7 de Nehemías. La misión de Nehemías fue una misión integral, no solamente la restauración de los muros que tenía fines políticos, sino también la restauración religiosa. Y aquí es donde entramos en que Nehemías también hizo una restauración del servicio de la casa de Dios. Él convoca a los sacerdotes y levitas y les ordena restaurar el servicio del templo, trayendo de sus diezmos y de ofrendas para la obra. Un día se juntó con todo el pueblo
como un solo hombre a escuchar la palabra de Dios. Esdras le lee al pueblo y se convierte de corazón a Dios. Todos confiesan sus pecados y se comprometen en guardar la ley. Los habitantes de Jerusalén dedican el muro y Nehemías termina haciendo una serie de reformas conforme a lo que está escrito en la ley, en la palabra de Dios. Como conclusión tenemos lo siguiente. Como conclusión podemos ver el ejemplo que nos da Nehemías para que nosotros lo podamos aplicar en la obra de Dios en estos tiempos, tanto como en nosotros mismos. Nehemías era un ejemplo de liderazgo y lo podemos ver en estas características donde él cuando llegó a Jerusalén, él comprobó por sus propios ojos cuál era la situación real. Él no esperó, él no se confió solamente con lo que le dijeron, sino que él fue él mismo con sus propios ojos, se cercioró cuál era la magnitud de la situación que estaba pasando. Luego que él ya tenía una visión clara de cuál era la situación real, él planificó el trabajo que se tenía que hacer, luego reunió a los líderes para comunicarles su visión, él luego animó al pueblo a comenzar la obra, los motivó a continuarla. Él fue una persona determinada y a pesar de todas las situaciones, a pesar de todas las contrariedades, a pesar de que tenía personas que se oponían a eso que él estaba haciendo, él fue determinado y nunca le tembló el pulso. Y fue muy fiel y constante para culminar lo que comenzó. Y no solo eso, sino que el Señor le dio esa sabiduría, le dio los recursos económicos, le dio los recursos espirituales para poder tener esa fortaleza y esa firmeza para culminar lo que comenzó. Y además de que le fue fiel a Dios, porque no es que ya yo conseguí lo que quería, sino que también pidió compromiso para con Dios, porque si esta obra se logró y en tiempo récord, gracias a Dios, lo mínimo que podía pedirle al pueblo era que se consagraran a Dios para que el Señor siguiera firmando sus pasos. Culmino esta presentación dándole las gracias a Dios, dándole la honra y la gloria que permitió, a pesar de la situación por la que estoy pasando, poder cumplir con este compromiso que tenía con la escuela ministerial, con mis estudios, para poder trabajar en su obra con excelencia. Les leo este proverbio en el capítulo 16, versículo 3, que dice de la siguiente manera: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados, tal como lo hizo Nehemías. Muchas gracias y Dios les bendiga.